Muy buenos días niños, hoy día es lunes 27 de abril de 2020 y vamos a trabajar con género narrativo. Entonces quiero que anoten la fecha de hoy y el objetivo, que es identificar tipo de narrador y ambiente narrativo. Antes de comenzar, quiero pedirles que vayan tomando apuntes de lo que yo también voy diciendo, no solo copiando lo que dice el Power, sino también complementando con algunos detalles que voy dando y que probablemente no aparezcan siempre en las diapos. Partimos entonces. Lo primero que nos tenemos que preguntar en la clase de hoy es, en un relato, ¿quién nos cuenta la historia? Y ahí tenemos dos opciones, pensar que es el autor o creer que es alguien creado por el autor para dicho propósito. Muy bien, es alguien que el autor crea, es el personaje que el autor crea para que nos pueda relatar los sucesos, acontecimientos que se desarrollan en la historia y quienes lo desarrollan también, ¿cierto? Y lo que va a hacer este narrador es que va a ser un nexo entre lo descrito por el autor y nosotros que somos los lectores. ¿Ya? Entonces, ese es lo principal, ¿cierto? Que el narrador va a ser este personaje que va a relatar los acontecimientos, ¿ya? Que se van sucediendo a lo largo de este texto y que van a ser el nexo entre lo que el autor describe en su libro y cada uno de ustedes, incluida yo, en cuanto al lector. Y si yo pienso eso y ustedes lo piensan, viene una pregunta a continuación. Si sabemos que hay una cantidad impresionante de creaciones literarias y también hay autores que son distintos, vale la pena preguntarse, ¿serán todos los narradores iguales? ¿Tendrán la misma característica? ¿Qué creen ustedes? Perfecto. Estas características del narrador son diferentes. Como textos también hay diferentes, ¿cierto? Porque no todas las historias están escritas de la misma manera. Y es por eso que podemos identificar distintos tipos de narradores. Y vamos a encontrar narradores que son homodiegéticos, es decir, están dentro de la historia, y los heterodiegéticos que están fuera de la historia. ¿Ya? Cuando hablamos de los homodiegéticos que están dentro de la historia, es decir, participan de la historia, son personajes de la historia. Y cuando hablamos de los heterodiegéticos, son aquellos que están afuera, que conocen la historia, pero no son parte de la historia. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver inmediatamente. Narradores, entonces, tenemos los que están fuera de la historia, los heterodiegéticos. Dentro de ellos vamos a distinguir al omnisciente, que le puse este icono de este Dios que está en una nube en el cielo, porque este narrador lo sabe, lo conoce todo, conoce todo lo que hacen los personajes, es un observador que ve lo que hace cada personaje, pero además sabe lo que siente, lo que experimenta interiormente cada uno de los personajes. Y está el objetivo que está asociado con esta cámara, porque este objetivo nos va a contar lo que ve, lo que va registrando, como si fuera una cámara de video. No sabe lo que siente cada uno de los personajes. Esa es la diferencia con el omnisciente. Y aquí hay un ejemplo de este narrador objetivo. Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La señorita Elvira hace una seña al chico. Si se fijan, está narrando, está contando lo que está viendo, lo que sucede. Solo eso, ¿ya? Nos da cuenta de este registro. Y dentro de los que están en la historia, es decir, los homodiegéticos, encontramos al protagonista, que este narrador es el protagonista de la historia y por lo tanto
nos cuenta su historia, lo que a él le está pasando. Ejemplo, lo que sucede es terrible, muy terrible, y anoche me he pasado la noche sin dormir pensando en esto. Es de aquellas cosas que no se pueden contar porque no salen por la boca, y yo sé que mientras no la haya contado no podré dormir. Le pregunté a la Domitila, ¿qué hacía ella cuando tenía un secreto terrible? Si se fijan, aquí yo marqué unas palabras. Me, yo, le. Están hablando de que él está contando lo que le sucede. Y este es un extracto de Papelucho de Marcela Paz, donde el protagonista es el mismo Papelucho quien cuenta su historia. ¿Ya? Entonces, este narrador homodiegético es protagonista. Está en la historia, cuenta su historia. Pero también está el testigo, que es un personaje que participa en la historia, pero que no narra lo que le sucede, sino que narra lo que le acontece al protagonista. Holmes pasó junto a la sirvienta y se precipitó en la sala, seguido por el rey y por mí. Ahí está la primera clave. El mobiliario estaba esparcido en todas direcciones, con estanterías desmontadas y cajones abiertos, como si la señora los hubiera vaciado a toda prisa antes de escapar. Holmes corrió hacia el cordón de la campanilla, arrancó una tablilla corrediza y metiendo la mano sacó una fotografía y una carta. Si se cuentan, es un testigo, es otro el que está contando lo que hace Holmes, que es nuestro protagonista. ¿Ya? Entonces, dentro de los homodiegéticos vamos a distinguir estos dos. Ustedes luego, en octavo, probablemente verán otro tipo de narrador también dentro de los homodiegéticos. Entonces, para cerrar, en cuanto a narradores, podemos distinguir que están los homodiegéticos y los heterodiegéticos. Homodiegéticos dentro, ¿cierto? Son parte de la historia. Puede ser el protagonista o un testigo. Y los heterodiegéticos están fuera de la historia. Y vemos el objetivo y el omnisciente, ¿ya? La diferencia entre el omnisciente y el objetivo está dada por el grado de conocimiento. El omnisciente, acuérdense, grafíquelo como Dios que todo lo sabe, que sabe lo que pasa en lo profundo de cada uno de sus personajes. Y el objetivo que solo cuenta lo que está sucediendo, nada más. Luego que cerramos con los narradores, vamos a ir a ver los ambientes narrativos. Cuando hablamos de ambiente, ¿qué se les viene a la cabeza? Si uno dice el ambiente. Incluso a veces yo he escuchado entre ustedes, uy, que está pesado el ambiente. Parece que hacen eso cuando están las relaciones tensas, por una parte. O sí, también fíjense, yo también he escuchado hablar que hablan de ambiente